Políticamente Incorrecto es presentado por Tigo 4G LTE, la red más grande y poderosa del país. Muy buenas noches, gracias por la sintonía. Hoy vamos a hablar de un tema que nos tiene que interesar a todos. Salió un último informe de población sobre lo que es la juventud paraguaya. Olvídense del lirismo, vamos a hablar de números. ¿Cuántos son pobres? ¿Cuántos estudian? Estamos nosotros con lo que se llama el bono demográfico, que ocurre una sola vez en la historia de un país, que es el momento en el que la mayoría de la población es económicamente activa y puede generar riqueza, mientras que el furgón de cola, la carga, que son los que hay que financiar, los niños y los ancianos, son una minoría de la población. Estamos en ese momento, estamos aprovechando la oportunidad, qué recursos les estamos dando a los jóvenes que son mayoría de ese verso del futuro, no son hoy, el presente. Bueno, de eso vamos a estar hablando. Les cuento, estoy con Rocío Galeano, que es representante en Paraguay del Fondo de Población de Naciones Unidas. Hola Rocío, gracias por venir. Hola Luis, muchísimas gracias por este espacio, un tema tan relevante para el país. Absolutamente. Robert Cano es profesor universitario, es miembro de Juntos por la Educación y hace rato que está trabajando con pasión en este tema. Robert, gracias por venir. Gracias Luis por la invitación. Estamos. Bueno, les cuento, estoy con Marcelo Soto, ministro de la Secretaría de la Juventud. Ministro, gracias por venir. ¿Qué tal Luis? Gracias a vos por la invitación y un saludo también a toda la audiencia. Y con el ministro José Molinas, él es titular de la Secretaría Técnica de Planificación, un apasionado de este tema, hablamos varias veces y un placer que esté también acá en la mesa. Ministro, gracias por venir. Gracias Luis por la invitación. Bueno, quiero arrancar, Rocío, rápidamente con algunos números para poder ubicarnos, que a mí realmente me sorprendieron muchísimo cuando vi este informe último que sacaron sobre lo que es la juventud paraguaya. Primero, ese dato, 15% de los jóvenes están en lo que le llaman ahora el niní. Los ni ninis. Estudia ni trabaja. Así mismo Luis, bueno, tenemos 1 millón de jóvenes entre 15 y 29 años fuera del sistema educativo, sea cual sea el nivel al cual a esos jóvenes les correspondería estar. De estos jóvenes podemos mencionar de que el 15,5, tal como mencionás, y el 75% de ese 15,5 son mujeres, ni estudia ni trabaja. Y solamente un 20% puede dedicarse exclusivamente a estudiar, que es, digamos, lo que correspondería a gran parte de este segmento que estamos mencionando. A ver, del grupo de gente joven, solo el 20% puede dedicarse exclusivamente a estudiar. Hoy en día solo el 20% se está dedicando exclusivamente a estudiar. Y un 15% no está, o sea, 1 millón está fuera del sistema educativo. Así es. Y un 15,5 ni estudia ni trabaja, del cual el 75% son mujeres. En su mayoría, casi un 40%, se dedica a labores domésticas o labores de cuidado. Quiero empezar con este primer dato, que es muy importante para saber qué está pasando con ese recurso clave que es el bono demográfico. Y ahí quiero ir con Robert, porque vos estuviste trabajando mucho, digamos, fuiste el primero que le dio visibilidad a este tema del bono demográfico. ¿Qué supone que tengamos hoy toda esta gente, digamos, fuera de la formación para empezar y segundo, digamos, fuera del sistema educativo? Sí, realmente es preocupante porque ese bono demográfico, que es la oportunidad que tenemos única de poder, en base a la configuración poblacional, apuntar a un desarrollo en este periodo de tiempo, en esta ventana de oportunidad que va hasta mitad del siglo más o menos. Cuando nos comenta Rocío que el 15% de los jóvenes, entre 15 y 29 años, es así, ni trabaja ni estudia, esa es una cifra aproximadamente equivalente al 4% de la población potencialmente productiva del país. Eso quiere decir que si hoy día tenemos el 62% de la población del Paraguay, entre 15 y 64 años, que es la población potencialmente productiva, hoy día eso representa el 62% de la población, ese grupo de jóvenes, ese grupo de jóvenes que ni trabajan ni estudian representa al 4% de esa población. O sea, tenemos, en vez de un 62% de gente con potencialidad productiva, tenemos un 58%, porque hay una merma del 4%. Ese grupo de ninis equivaldrían a lo que sería un grupo no productivo, un grupo dependiente económicamente, inclusive porque en términos prácticos son jóvenes que no están trabajando ni están estudiando, consecuentemente algún recurso de alguna parte tiene que sostenerlos a ellos, ¿verdad? Sí, son una carga. De alguna manera, o sea, sí. Es muy inhumano lo que estoy diciendo, pero en términos prácticos, digamos, son una carga. Pero claro. es una merma importante esa potencialidad productiva que tiene Paraguay, ¿verdad?
Eso hablando un poco en términos de números, creo que más adelante vamos avanzando un poquito en temas vinculados a lo que es educación, salud y demás. Vamos a entender. Pero en términos de números es una merma importante en ese potencial productivo que tiene Paraguay. En vez de tener un 62% de gente con potencialidad productiva, tenemos un 58%. Y ese 4% es un número muy grande. Es así. A ver, José Molina, yo sé que vos venís trabajando en esto hace rato. Esto no es una cuestión de encontrar culpable porque esto es un proceso largo, ¿verdad? Venimos, digamos, sin políticas públicas prácticamente durante demasiado tiempo y acá están los resultados. ¿Cómo se enfoca esto, José? Porque para poder enfrentar esto hay que enfrentarlo desde diferentes ángulos. Es un problema complejo. Así es. En primer lugar, en tu pregunta ya diste la clave de cómo se enfrenta. Estamos en una situación desventajosa porque no hemos podido encarar una política de Estado y hemos estado reaccionando al corto plazo, día a día, sin una visión de mediano plazo de transformación. Y los procesos de desarrollo son procesos de transformación, procesos que no se dan de un día para otro, sino se dan en un periodo considerable de tiempo. Entonces, empezamos a tratar de solucionar eso con el Plan Nacional de Desarrollo, donde le preguntamos a toda la ciudadanía, más de 2.000 líderes con sus respectivas organizaciones participaron, cuál era la visión del país que tenían para el año 2030. Y dentro de esa visión, cuáles serían las transformaciones que habría que hacer. Y realmente se enfatizaron muchas transformaciones. En el campo económico, queremos transformarnos, nos decían, de una economía basada en recursos naturales, productor eficiente de alimentos en muchas áreas, hacia una economía del conocimiento, donde pasamos por un proceso de industrialización también acelerada, pero la economía del conocimiento era un elemento central. En lo social queremos tener oportunidades para todos, que significa índices de desarrollo social en el rango más alto de Sudamérica, muy inclusivo con los jóvenes, con las mujeres, con los pueblos indígenas y con un Estado que pueda entregar los servicios de apoyo, un Estado transparente, democrático, eficiente. Entonces, esa imagen de transformación hacia una economía del conocimiento con índices de desarrollo social en el rango más alto de Sudamérica cuadra muy bien con nuestra situación demográfica. Un país que tiene un potencial de transformación tremendo por este bono demográfico, un país joven, un país que puede potenciar, y la forma que se va a potenciar realmente es invirtiendo en ese desarrollo social, en educación de calidad, en salud de calidad. No es posible que nuestra juventud esté expuesta a embarazos adolescentes que no son recomendables en un rango muy alto. Inclusive hay embarazos casi infantil, de entre 10 y 14 años que van. Otro dato que es espeluznante. Entonces, realmente la forma de encarar esto es con una visión de transformación, saber dónde queremos llegar, coordinar esfuerzos y apuntalar esos esfuerzos entre todos. Vamos a ir después a cómo se aterriza eso, ¿verdad? Porque suena muy lindo, es como que quién puede estar en contra de eso, pero ¿cómo hacemos para aterrizar eso? Marcelo, ¿cómo encaran digamos, siempre cuando se hablaba del Viceministerio de la Juventud o el Ministerio de la Juventud era como una cuestión casi forzada, hay que darle el espacio, hay una cuestión lírica ahí, ¿verdad? El joven es el futuro de la patria, bla, 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 bla. Pero en realidad lo que estamos viendo acá es que está en el corazón del problema y de la posibilidad de convertir el problema en una oportunidad para el país. O sea, ¿cómo manejan ustedes esto? Bueno, totalmente, Luis. Primero que nada decirte que justamente este bono demográfico del cual nos jactamos nosotros como país, de ser un país que tiene una población mayoritariamente joven, y eso es un atractivo enorme también para el capital privado que tenga que venir a radicarse en el país, la mano de obra fuerte que está ahí. Ese bono demográfico justamente hace que todos los problemas sectoriales, todas las políticas públicas sectoriales afecten necesariamente a la juventud. Por eso siempre nosotros cuando hablamos de políticas públicas, siempre hablamos de políticas públicas con un enfoque de juventud y que tienen que ser absolutamente transversales. Te digo más, Viceministerio de la Juventud existe desde el año 1994. Justamente Enriquito Riera, que hoy es actual ministro de Educación, fue el primer viceministro en aquel entonces de la Subsecretaría de Estado de la Juventud. Cuando eso era Enriquito Riera, ahora ya Enrique. Cuando eso era, ahora ya Enrique. Bueno, lo cierto y lo concreto es que como Estado nunca tuvimos políticas públicas orientadas a la juventud, nunca. Cuando nosotros
en este gobierno, en este periodo del presidente Cartes, tomamos la decisión, creo que bastante importante porque marca también un punto de inflexión dentro de lo que hacen las políticas públicas sectoriales. Tomamos la decisión de jerarquizar el organismo de juventud, sacarlo de un monstruo como es el MEC, porque justamente ese monstruo absorbía totalmente lo que era la actividad y la ejecución de los programas propios del viceministerio. Creo que se da también un punto de inflexión en lo que hace a la concienciación por parte de las instituciones públicas de que sus políticas sectoriales tengan un enfoque de juventud. Es más, nosotros hoy, y le agradezco muchísimo acá presente el ministro Molinas, estamos trabajando para que justamente esa inversión social en juventud, no estamos hablando de gasto, estamos hablando de inversión social en juventud, realmente la podamos visibilizar. ¿Cuál es nuestro problema? Las políticas públicas permanentemente están siendo vistas desde los sectores, no desde las edades de población. Entonces ahí hay un problema fundamental porque no podemos visibilizar hoy la inversión social que estamos haciendo como país en juventud. Y ojo, no es un problema solamente de Paraguay, es un problema regional. Estamos trabajando ahora con la STP y con algunas otras instituciones en tener indicadores para que podamos visibilizar tanto desde las instituciones públicas a dónde estamos orientando nuestros programas. Ejemplo, vivienda. ¿A cuántos estamos beneficiando en edades de 18 a 29 años en viviendas? En educación, ¿a cuántos visibilizamos de 18 a 30 años? Porque si no tenemos ese diagnóstico de cuánto estamos invirtiendo en juventud, probablemente no vamos a saber realmente dónde poner el dinero. Tengo que hacer la primera pausa, pero a ver, esto era un poco para entrar en tema. Porque a mí me desespera esto, ¿verdad? Seguimos con el diagnóstico. O sea, está muy bien, tenemos que hacer el diagnóstico, ¿verdad? Pero cuando estamos hablando de un chico de 15 años, el diagnóstico te lleva 2 años, se te fue la oportunidad de poder darle alguna oportunidad, esa es la verdad. Ahora, hoy es, ¿verdad? El chico que hoy está en la primaria, recién me decía justamente Robert, que está ahora en el interior del país, es la primaria, ¿verdad? Es el primero y el segundo grado. Pasaste esos 2 grados y chao, arruinaste ya el 40% de las chances que tenía él de poder tener alguna oportunidad en la vida. Entonces, ¿cómo aterrizamos esto? Me parece fantástico los diagnósticos, vuelvo a repetir, tengo que tener los números, pero bueno, ¿cómo aterrizamos? ¿Qué hacemos? Tengo que hacer la pausa, vamos a hablar de eso en términos prácticos. 1 millón de jóvenes fuera del sistema educativo. ¿Cómo hacemos para meternos al sistema educativo? Decía José Molina, la intención es pasar de ser un país que produce alimentos a un país que produce conocimiento. Estamos hablando de tecnología de punta. ¿Cómo metemos a ese millón que ni siquiera están recibiendo matemática y lengua española en el mundo de la tecnología? Lo aterrizamos enseguida, brevísima pausa, ya volvemos. Bueno, vamos a empezar a aterrizar esto y quiero ir otra vez a los números y ahí ya empezamos a ver qué hacemos, ¿verdad? Nosotros hablábamos recién de 1 millón de jóvenes que están fuera del sistema, pero los que están dentro del sistema tampoco tienen garantía de nada. Exacto. Los que están dentro del sistema hoy y vemos varios problemas. Por un lado, el tema del rezago escolar. 7 de cada 10 jóvenes y adolescentes del área rural tienen algún tipo de rezago y 5 de cada 10 del área urbana. Con lo cual, esta situación va incrementando aún más la desventaja de estos jóvenes. ¿Rezago qué quiere decir? Rezago quiere decir que no están en el año escolar, en el grado o en el curso que les corresponde según la edad. O sea, ya están, digamos, que están en el quinto, están en el tercero. Exacto, son chicos que o entraron tardíamente al sistema o que perdieron un año y salieron del sistema o perdieron y volvieron ya con una sobreedad a la que deberían tener en ese curso o año escolar. Y acá no estamos hablando de calidad, estamos hablando simplemente de permanencia en el sistema educativo. Si a eso le sumamos que algunos de estos chicos, además de ir al colegio, trabajan, entonces vemos que son chicos que probablemente en el futuro tendrán una menor posibilidad, una menor preparación, una menor productividad y menores oportunidades en el mundo laboral. Sin contar con las condiciones de salud, que también creo que vale la pena mencionar porque el número es muy elocuente. Hoy en Paraguay, por mencionar algunos de los problemas, el de embarazo adolescente
representa un problema realmente importante que atender desde el punto de vista del aprovechamiento del bono demográfico. Tenemos el 18% de los nacimientos de jóvenes menores de 20 años, de 15 a 19, y 2 nacimientos diarios de 10 a 14 años. En 4 años esto hace una población de 82.800 nacimientos. Estas son las madres y 82.800 bebés. Entonces, ¿qué hacemos con estas madres jóvenes y con estos bebés para que realmente puedan sumarse a esta locomotora productiva y puedan realmente aprovechar todo el potencial que tienen, como tienen aspiraciones y como tienen expectativas todos los otros jóvenes que a lo mejor tienen más posibilidades? Leyes existen y es cierto, el ministro decía, han habido avances, hay leyes que protegen y que garantizan la permanencia en la escuela, pero ahí vamos un poco a la complejidad que mencionaba el ministro Molina con relación al tema del abordaje de la pobreza. Existe la ley, pero estas niñas madres no tienen con quién dejarle a sus bebés, no tienen cómo garantizar la alimentación de ellas mismas y de sus bebés mientras van al colegio. O sea, existe la ley, pero todavía no las condiciones para asegurar esa permanencia en el sistema educativo, por mencionar solo uno de los aspectos. Ahí viene el tema de cómo aterrizar. Robert Cano trabajó muchísimo en una ley que hoy está vigente y que tiene que ver con lo que es la alimentación en la primera infancia, ¿verdad? Evitar la desnutrición. Hoy se murió un chiquito de 2 meses por desnutrición en Luque. Entonces, Acá nomás. Pues sí, acá nomás. O sea, no estamos hablando de acá, en Luque, en el conurbano, del gran conurbano de Asunción. Robert, ¿cómo aterrizamos esto? O sea, tu experiencia, ahora Sí. vos que estás ahí en el campo. En el terreno. Primero dibujaste el plan y ahora estás ahí peleando Sí. mano a mano Y se con la aprende realidad. muchísimo, se aprende muchísimo. Hay muchas cosas que se dibujaron mal. Es cierto, Luis, los problemas de la juventud que discutimos aquí comienzan en la primera infancia, en la niñez. Ahí comienzan los problemas de la juventud, ¿verdad? Cuando hablamos de la situación de la educación paraguaya, tenemos que reflexionar y hacer algo en concreto respecto a un dato que es bastante preocupante. No lo decimos nosotros, lo dice el mismo ministerio en el NGP 2010, o sea, en una evaluación nacional 2010, donde 3 de cada 4 niños de tercer grado no tienen comprensión lectora suficiente. En el tercer grado, 3 de cada 4 niños a nivel nacional no entienden lo que leen. Ahí entramos ya en lo que es calidad, ¿verdad? Y ahí comienza una larga letanía de fracasos en educación que después nos damos cuenta cuando en la educación media los chicos apenas un 5% pueden acceder a las becas ITIPU, todo lo que todos los años no solemos poner en tapa de diarios, ¿verdad? Entonces, hay acciones concretas que se tienen que comenzar a hacer, ¿verdad? En cuanto a educación, concretamente donde yo trabajo desde hace un tiempo, hay acciones que se pueden implementar, pero ya hay que hacer una intervención oportuna. O sea, tenemos que mejorar sensiblemente la capacidad lectoescritora de los niños. Hay que cambiar la didáctica, la pedagogía, hay que tener en cuenta un montón de elementos que hoy día lastimosamente no se tienen en cuenta en todas las escuelas del país. Hay 7.300 escuelas en todo el país y cada año entran en escuelas públicas 111.000 niños en este periodo, más o menos están entrando. Y realmente son 111.000 niños que entran y 3 años después, en el tercer grado, el 70%, el 75% no entiende lo que lee. Comienza el fracaso ahí, ¿verdad? Después estamos hablando de ese mismo chico, dentro de 10 años es un joven que seguramente ya va a estar fuera del sistema educativo, ni trabajando, ni estudiando. O sea, hay que entender que muchas de las acciones que van a tener un retorno social importante en los próximos años, debemos hacerlo a edad temprana. Mencionabas vos el tema de la garantía nutricional en primera infancia. Hace 5 años teníamos un 18% de desnutridos crónicos en este país. O sea, casi el 20%, casi 1 de cada 5 niños tenía ya limitaciones fisiológicas irreversibles para el aprendizaje antes de entrar a la escuela. Eso para mí es criminal, ¿verdad? Hoy día esa cifra baja al 11%, ¿verdad? Con acciones que se van implementando, ¿verdad? Entonces, pensamos en mejorar la educación, pero hay acciones que se toman inclusive antes de los 1000 días, como hablamos del tema que deberían tomarse con suficiente agresividad en el buen sentido, ¿verdad? Soy un abogado de este proyecto en particular, ¿verdad? De garantía nutricional y creo que estamos a poca distancia económica inclusive de llegar con un programa que universalice la cobertura y de alguna manera baje estos indicadores del 11 al 2 o 3%, como lo hizo Chile. José, quiero ir a esto. A ver, acá nosotros tenemos un barco que tenés que calafatearlo estando en curso, ¿verdad? Porque no podemos parar el barco, estos chicos están en el sistema educativo, los maestros están en aula, esos maestros no están, la mayoría no están en condiciones de enseñar, pero están ahí, se los habilitó, se los malformó, se les incluyó en una planilla pública y no lo podés echar, no lo podés mandar a la calle, no hay con quién sustituirlo tampoco. ¿Cómo empezamos a hacer el cambio de esto? Porque no podemos parar tampoco el barco. Sí. Yo apuntaría en 3 direcciones paralelas, simultáneas. Una,
los primeros 1000 días que acaba de mencionar Robert Kahn. No hay ventana de oportunidad en nuestro ciclo de vida, desde la concepción hasta que nos muramos, que sea más beneficiosa y potencialmente transformadora que desde la concepción hasta los 2 años. Los primeros 1000 días donde se están conformando las conexiones neurológicas, la calidad de la educación empieza por ahí. Y no es solamente una cuestión de alimento, es una cuestión de acompañamiento integral de las familias más vulnerables. Entonces, la cara de la pobreza que tienen altos niveles de embarazo adolescente, muchos niños, ¿verdad? Tenemos que darle un acompañamiento integral, familia por familia, y apuntar en esos primeros 1000 días, que es mucho antes que vayan a la escuela. Cuando van a la escuela, tenemos que buscar la forma de tener los mejores maestros. Si tenemos que elegir un elemento para calidad de la educación, son los maestros, no hay otro. Claro. Entonces, aprovechando el entusiasmo y el voluntarismo juvenil también, en muchos países se están haciendo programas que tratan de llevarle a los más brillantes jóvenes a que estén 1 o 2 años en aula, ¿verdad? Y que generen una transformación. Ojalá que podamos probarlo también aquí. Hay muchas evaluaciones empezó esto en Estados Unidos y ahora está diseminado en un montón de países. Ojalá que lo podamos también traer acá. Eso es como una medida complementaria que se ha demostrado que cataliza el sistema educacional. Lo otro es los maestros que ya están, que se formen, y todo el programa del Fondo de Excelencia que apunta a formar maestros. Ahora hay 100 plazas para becarlos a España, que también es una ventana para traer buenos maestros que hoy no están en el sistema público, están en el sistema privado, que se incorporen al sistema público una vez que usufructúan estas becas. Ese es otro elemento importante. Y el tercer elemento que apuntaría es: necesitamos un país que está tan atrasado, no puede desperdiciar recursos en la investigación. Necesitamos ser eficientes y eficaces en la investigación, porque eso es lo que nos va a decir cuáles son las medidas más costo efectivas que podemos tener, lo que nos va a abrir nuevos horizontes y lo que nos va a permitir hacer ese salto para disminuir las brechas. Entonces, ahora, yo lo que no veo, José, y no sé, ustedes me van a decir, yo lo que no veo es que haya una decisión política, y ojo que no hablo solamente del Ejecutivo, de la clase política, de enfocarnos en esto, es decir, bueno, señores, esto es esencial, nosotros metemos recursos acá y esto va a generar desarrollo sí o sí. Estamos en las cuestiones visibles, o sea, hay una gran preocupación por lo que es infraestructura vial, y que está bien que sea así, pero eso es visible, se hizo la ruta la vas a ver en 3 años. La inversión que hagamos en el chico que está hoy, que tiene 2 meses de vida, la vas a ver cuando tenga 18 años, seguramente, no la vas a ver antes, ¿verdad? O sea, en términos políticos no tiene rédito. Y a mí me da la impresión de que por eso no hay una concentración. Todos sabemos que el bono demográfico, que tenemos todos estos jóvenes, pero yo no veo que haya efectividad a la hora de ejecutar las políticas públicas. Lo que nosotros vemos es de que este tipo de desafío de desarrollo requiere, y a nivel global lo vemos en distintos países, estrategias focalizadas como las que vos estás mencionando. ¿Esto qué quiere decir? Abordar los temas centrales: salud, educación, empleo y protección social, y determinar programas concretos de aprovechamiento del bono demográfico en estas áreas. ¿Esto qué quiere decir? En educación, y el país lo está haciendo de algún modo, es becar. Si podemos becar desde el nivel inicial, pasando por todos los niveles del sistema educativo, becar, que los chicos permanezcan en el sistema educativo. Si existen problemas económicos para acceder o para permanecer dentro del sistema, pues aprovechar los sistemas de transferencias condicionadas o otros sistemas y focalizar a esta población para que no abandone el sistema educativo. En temas de salud tenemos los servicios especializados de atención a jóvenes y adolescentes que no están dentro o están dentro de los servicios de salud, pero tienen un foco especial de atención a jóvenes y adolescentes porque ellos requieren de otro abordaje, requieren de otro lenguaje, requiere de otra atención. Claro. Entonces, hoy existe, el Ministerio de Salud tiene algunos servicios, pero por supuesto esto no da cobertura a toda esta población que requiere. En el tema de empleo juvenil,
se está iniciando. Esto hace falta potenciar mucho más e involucrar al sector privado, porque creo que acá hay que decir de que este es un desafío no solamente del sector público, es un desafío del sector privado, de la sociedad civil, de la academia, como bien decía el ministro, de investigar cuáles de estos programas o acciones pueden ser más costo efectivos en el corto plazo. Porque mientras pensamos y desarrollamos a lo mejor políticas de más largo plazo, que está bien y lo tenemos que hacer, tiene que haber otro equipo que trabaje a la par en estos programas de intervención para esta, si le queremos llamar también, emergencia poblacional. O sea que yo me acuerdo, y quiero nomás mencionar esto de a qué me refiero con políticas agresivas y rápidas. Tenemos datos que son dramáticos. Este tema de las adolescentes que se están entre 10 y 14 años, 2.000 casos por año estaban diciendo, No, creo que. tenemos 2 nacimientos por día, estos son casi 700 nacimientos al año. 700, entre 10 y 14 años. Entre 10 y 14 años. Eso, para empezar luego, eso es estupro o violación, ¿verdad? Así es. No, hay Ahí otra- acá hablamos de violencia sexual. La mayor causa es justamente violencia. Violencia sexual. Es violencia sexual, o sea, estamos hablando de una cuestión. A ver, nosotros tenemos 500 muertos por dengue y esto es un escándalo, ¿verdad? Es una emergencia y tenemos que hacer algo rápido y salimos a limpiar las calles. Esto es peor, esto es absolutamente peor. Y yo no veo una reacción dramática en el sentido, digamos, de efectivo, rápido y eficaz de parte de las instituciones públicas. Ese es el Y acá problema. hay que decir, Más Luis, allá de las sí. instituciones públicas, Luis, yo coincido contigo, aquí hay muchos elementos en los cuales parecemos que estamos anestesiados. Embarazos adolescentes, 700 violaciones de niñas de 10 a 14 años por año, ¿verdad? 687.000 personas con hambre en un país y eso... Producimos alimentos para 60 millones millones de personas. Bueno, básicamente nos hemos acostumbrado a convivir con esto, estamos anestesiados, pero se están haciendo cosas y yo creo que los responsables es la sociedad como tal. Esto va más allá del Estado. Entonces tenemos que hacer alianzas entre todos, sociedad civil, sector privado, gobierno, todos los niveles de gobierno para atacar elementos claves que apuntan al tipo de sociedad que queremos, donde el cuidado de los niños, el cuidado de las familias que no pueden alimentarse, la calidad de la educación y el avance del conocimiento que nos haga ser más eficiente como sociedad, son 4 áreas donde ya hay espacios de interacción público-privado y con sociedad civil. Tal vez deberíamos encontrar la forma de potenciar todavía más estos elementos, sin dejar de lado lo de infraestructura, que es una condición necesaria. No, claro. Necesitamos crecer y nuestro cuello de botella es infraestructura y al final necesitamos recursos para atacar todas estas prioridades también. Pero se lo puede hacer en simultáneo si nos organizamos y focalizamos las prioridades. Tengo que hacer una breve pausa. Vamos a insistir más con esto de dónde empezamos y sobre todo de la responsabilidad social. O sea, nosotros también tenemos la costumbre cuando debatimos como sociedad de querer buscar el culpable. Lo primero es buscar el culpable. Este gobierno de Morondanga, y siempre habrá gobierno de Morondanga o gente de Morondanga en todos los gobiernos, ¿verdad? Pero a nosotros esto nos interesa como país. Tus hijos, mis hijos están acá y nuestros nietos van a estar acá. O sea, tenemos que necesariamente salir del embrollo. Tengo que recordar rápidamente esto. Tengo que agradecerle a la gente de Tigo. Cada vez es más difícil que quieran apostar por este tipo de programas. Así que navega a máxima velocidad, estés donde estés. Conseguí hoy mismo tu chip 4G totalmente gratis en cualquier sucursal Tigo y empezá a vivir la experiencia 4G LTE de Tigo con la red más grande y poderosa del país. En Tigo, el centro sos vos. Voy a hacer una breve pausa. Vamos a hablar más de esto. Involucrate. Porque si la clase política es tan negligente, le importa tan poco estos temas, es porque no le presionamos. Obvio. Si no tienen ninguna presión, ¿por qué se van a preocupar? Están más preocupados en conseguir el cargo público para el operador político, el carguito por acá, la licitación por allá. Si no le jodemos la pelota, ¿por qué van a cambiar? Así nomás es. Breve pausa, ya volvemos. A convivir con esto, estamos anestesiados, pero se están haciendo cosas y yo creo que los responsables es la sociedad como tal. Esto va más allá del Estado. Entonces tenemos que hacer alianzas entre todos, sociedad civil, sector privado, gobierno, todos los niveles de gobierno para atacar elementos claves que
que apuntan al tipo de sociedad que queremos, donde el cuidado de los niños, el cuidado de las familias que no pueden alimentarse, la calidad de la educación y el avance del conocimiento que nos haga ser más eficientes como sociedad, son 4 áreas donde ya hay espacios de interacción público-privado y con sociedad civil. Tal vez deberíamos encontrar la forma de potenciar todavía más estos elementos, sin dejar de lado lo de infraestructura, que es una condición necesaria. No, claro. Necesitamos crecer y nuestro cuello de botella es infraestructura y al final necesitamos recursos para atacar todas estas prioridades también. Pero se lo puede hacer en simultáneo si nos organizamos y focalizamos las prioridades. Tengo que hacer una breve pausa. Vamos a insistir más con esto de dónde empezamos y sobre todo de la responsabilidad social. O sea, nosotros también tenemos la costumbre cuando debatimos como sociedad de querer buscar el culpable. Lo primero es buscar el culpable. Este gobierno de Morondanga, y siempre habrá gobierno de Morondanga o gente de Morondanga en todos los gobiernos, ¿verdad? Pero a nosotros esto nos interesa como país. Tus hijos, mis hijos están acá y nuestros nietos van a estar acá. O sea, tenemos que necesariamente salir del embrollo. Tengo que recordar rápidamente esto. Tengo que agradecerle a la gente de Tigo. Cada vez más difícil que quieran apostar por este tipo de programas. Así que navega a máxima velocidad, estés donde estés. Conseguí hoy mismo tu chip 4G totalmente gratis en cualquier sucursal Tigo y empezá a vivir la experiencia 4G LTE de Tigo con la red más grande y poderosa del país. En Tigo, el centro sos vos. Voy a hacer una breve pausa. Vamos a hablar más de esto. Involucrate. Porque si la clase política es tan negligente, le importa tan poco estos temas, es porque no le presionamos. Obvio. Si no tienen ninguna presión, ¿por qué se van a preocupar? Están más preocupados en conseguir el cargo público para el operador político, el carguito por acá, la licitación por allá. Si no le jodemos las pelotas, ¿por qué van a cambiar? Así nomás es. Breve pausa, ya volvemos. Bueno, Robert, yo no sé si hay alguna experiencia de alguna sociedad que haya suscrito acuerdos, tipo, qué sé yo, el Pacto de la Moncloa, que fue una reforma política en España, pero en este caso es, ok, tenemos esta población joven a la que tenemos que atender y tenemos estos problemas. Se puede plantear, bueno, firmamos un acuerdo, 4 puntos, recursos, garantizamos recursos para educación, hay que hacer un acuerdo, por ejemplo, con los sindicatos de los gremios docentes. Si queremos reformar esto, hay que mostrarles los números y decirles, señor, hicimos una evaluación, el 80% de ustedes no sirven no los vamos a echar a la calle, vamos a buscarle alguna forma de capacitarle, que alguna cosa, pero necesitamos formar nuevos docentes. ¿Ese tipo de cosas es posible o es utópico? No, de hecho... Justo a vos te pregunto que sos más utópico que no sé quién, ¿verdad? Pero mejor, La gente que piensa que puede cambiar el mundo es la que la cambia el mundo, Finalmente. No, realmente en Casapá, si bien es una cuestión sectorial, se ha generado una sinergia importante alrededor de ese programa en particular. Casapá es consciente de su realidad y todos los intendentes, la iglesia, las empresas, están hoy día abocadas a apoyar en lo que puedan, incluso los padres, ¿verdad? De hecho, sobre todo los padres, en el proceso de mejorar la calidad de educación de sus hijos. Y focalizamos exclusivamente el primer ciclo en Casapá. En Casapá, 9 de cada 10 niños no entienden lo que lee al final del tercer año de escuela. Entonces, esa es una situación dramática, ¿verdad? ¿Y sus maestros? Pero dentro de todo, el maestro casapeño, y espero que todo el maestro paraguayo, ¿verdad?, tiene algo que yo noté de la evidencia en campo. Él tiene ganas. Sí, tiene voluntad. Tiene voluntad. Hay que darle apoyo. Lo que no sé si no tiene los recursos. Pero hay que darle apoyo. Acá. Hay que darle apoyo. Se puede también. O sea, hoy día hay programas diseñados por el Ministerio de Educación y Cultura que son bastante interesantes, ¿verdad? Ante la catástrofe que representaba el hecho de que 3 de cada 4 niños no entendían lo que leían en tercer grado, el MEC desarrolla un programa, una nueva estrategia de iniciación a la lectoescritura, que después de haber sido pilotado, da el gratificante resultado de que 9 de cada 10 entienden lo que leen después de 3 años. Mira. Eso es un salto cualitativo impresionante. Fantástico. Casapá tiene en todas sus escuelas implementada esa metodología. En todas. Por ejemplo. O sea, tenemos que entender que en los próximos 20 años los casapeños Esperemos que sí. Misiones sigue los mismos pasos. O sea, pero eso se consigue únicamente articulando con todos los sectores. Este viernes se ratifica el compromiso con la educación de parte de los 11 intendentes de Casapá, por ejemplo. Están invitados ustedes si quieren ir a ver ese momento histórico. Y un encuentro de cerca con los maestros donde le vamos a dar el apoyo suficiente. O sea,
En Casapa por lo menos, y no es que quiera llevar agua al violino, Claro. se da algo parecido a lo que sería un pacto social, pero en este caso sectorial, educación. Marcelo, vos sos de alguna manera representante de la generación joven política. No es que estés operando fuertemente política, pero digamos formás parte de la generación nueva. ¿La clase política es consciente de esto? Porque yo escucho a veces a los legisladores, bueno, porque allí es donde se da el espacio del debate político, ¿verdad? Y siento que todos son discursos acartonados, hechos para conseguir en ese momento potenciales electores, pero me da la impresión de que les importa un pito, ¿verdad? Que esa es la verdad, que la cosa sigue más o menos igual y a ellos no les interesa, porque sin una clase política que tome decisiones, Responsable. que entienda cómo va la cosa, y es muy difícil orientar esto. Yo creo que ese es el gran desafío que tiene la clase política, por lo menos más joven. Yo creo que el gran compromiso es tratar de erradicar un poco ese pensamiento que los propios políticos somos los responsables de haber generado en la población, de que la política es sucia, la política no sirve para nada. La política en realidad, en el sumum, en la concepción natural, es buena, ¿verdad? Y el gran desafío es que la clase política vaya tomando conciencia también de que las decisiones la tienen que tomar en base a argumentos y lo que le genera mayor bienestar a la población. Nuestro gran problema ¿Pero hay eso? desde nuestra visión, no, yo creo que no. No Yo hay, creo que ¿verdad? hoy una gran parte de las decisiones que se toman en base a decisiones netamente políticas, de ¿Vos sos- intereses vos- políticos. vos sos colorado? Yo soy colorado. ¿Cómo ves, por ejemplo, dentro del partido, si se va a elegir autoridades? ¿Sigue siendo el del debate, qué vas a conseguir vos, dónde vamos a conseguir cargos? ¿Sigue siendo lo mismo? Y lastimosamente sí. Hay que hacer una mea culpa, no solamente es propiedad exclusiva del Partido Ah, Colorado. no, por supuesto, más vale. ¿verdad? Más Pero vale. hay que hacer una mea culpa, todavía sigue esa mentalidad nostálgica de tiempos anteriores. Si bien es cierto, hoy, por eso yo siempre hablo de que las políticas públicas y las decisiones que toman los gobiernos cuando no son para las próximas elecciones generan impopularidad, muchas veces. Esa es una realidad. Sí, claro, por supuesto. Entonces, Ser populista es lo más la fácil gente, y ¿qué te dice el rentable. dirigente? El dirigente que te dice hoy, te dice, el presidente Carter no le da cargo a la dirigencia. ¿Y por qué? Y porque todo tiene que ser por concurso. Bien, yo le digo a los jóvenes, bien por ustedes jóvenes, Leo. Papá y mamá que vendieron su gallina, su chanchito, para que vos te vayas a estudiar, hoy tenés una posibilidad de concursar por lo menos y acceder a la función pública. Rocío, usted que tiene la experiencia de venir trabajando en esto desde hace no sé cuánto tiempo, y normalmente es que lindo se hace la presentación, digo desde el punto de vista del sector público, ¿verdad? Qué lindo, tienen el cuadernito, pum, lo dejan en aquel y ahí se acabó. Hoy, ¿vos ves que hay más conexión, digamos, con las políticas públicas o estamos más o menos igual? Yo creo que han habido avances, pero que esta realidad que hoy estamos pintando aquí desafía a acciones y a programas concretos con un plazo mucho menor. Y lo que nosotros estamos haciendo es intentando de que esta información, junto con la Secretaría de la Juventud y otros aliados también, de que esta información no quede en los anaqueles. Lo que estamos tratando es de tener diferentes espacios de discusión sobre estos resultados para generar voluntades y que podamos tener ese gran pacto, ese gran acuerdo que involucra la definición de programas, que involucra el destino de los recursos, tiene que ver con algún aumento de la fiscalidad para estos fines y con un mayor protagonismo de los jóvenes. Creo que acá no tenemos que olvidar que el gran protagonista es el joven y el joven está entendiendo de que ya los espacios no le son cedidos, de que como decía Marcelo, ningún político de la vieja guardia va a ceder el espacio a los que buscan realizar ciertos cambios a las nuevas formas de hacer política. Los jóvenes también están entendiendo eso, de que los adultos, el mundo adulto y su manera de ver las cosas no van a ceder los espacios. Si ellos demandan educación integral de la sexualidad, educación vial, oportunidades laborales, empleo juvenil, mayor y mejor educación, pues están aprendiendo a demandar en espacios propios, generando sus propias propuestas. Entonces creo de que también con ellos, y por lo menos de nuestra parte, como Naciones Unidas y como Fondo de Población, lo que estamos haciendo es trabajar estrechamente con el sector público, con el sector privado, en todo aquello, como decía el ministro, en aquellas alianzas público-privadas que se deban generar para espacios como, por ejemplo, caen de maduro los temas de las políticas de primer empleo, de empleo juvenil, etcétera, como también protagonismo y participación de los jóvenes. Hoy hay Entonces, profesores que no permiten centros de estudiantes, exacto. Entonces, supervisores que no quieren. Esa es una rémora a la dictadura. Lógico. ese es el trabajo que empieza con el lanzamiento de este informe, ¿verdad? Que empieza, pero para que todo esto pueda tener algún viso de poder realizarse en los tiempos y con las urgencias que estamos mencionando, pues que tenemos que trabajar todos.
José, tu experiencia, primero desde el sector privado, digamos, como profesional, trabajar en el tema social, y ahora desde el punto de vista del sector público y de toda la burocracia infernal que hay en el Estado. Me ha tocado estar con el ministro en el Fondo para la Excelencia de la Educación y conseguir cada cosa. Es un parto infernal desde el Estado. ¿Cuáles son las dos cosas en las que hay que concentrar todas las energías? Para decir, bueno, estas dos cosas, y esto como sociedad, ¿verdad? Un compromiso con la clase política, con el Parlamento, presupuesto, la mejor gente trabajando, las dos áreas para empezar a encarar este fenómeno, digamos, de gente joven, gran oportunidad, pero muy mala cobertura. Mira, hay más de dos, pero como hasta dos preguntaste. Sí, básicamente... O sea, que acá, sí. Tres ya se pierde la No. dos. Básicamente yo apuntaría a oportunidades sociales para todos, que incluye, el piso es oportunidades de vivir sin pobreza y para ir para arriba. Y lo otro es la transformación productiva, pasar de este modelo basado en recursos naturales hacia esa economía del conocimiento, que no implica una alta tecnología en 15 años, pero sí un proceso de transformación hacia ese modelo económico que implica producción de productos con tecnología, servicios con tecnología, un proceso de industrialización y de potenciación también de otras áreas. Y son dos transformaciones fundamentales: la transformación social sin pobreza y todo el potencial que las personas puedan dar, y un modelo económico que transforme esto hacia algo más sostenible en un mundo globalizado y con esta tendencia. Y eso es la única forma que lo vamos a conseguir, es concertando. Concertando, que ya hemos empezado a concertar dentro del Plan Nacional de Desarrollo, con el Equipo Nacional de Estrategia País, que es multisectorial, con los consejos de desarrollo municipal, que hay más de 200 ahora en el país, también alineados al Plan Nacional de Desarrollo, y en esas instancias público-privadas, como la del Fondo de Excelencia, el Consejo Público-Privado para la Reducción de Pobreza. Esa es la forma de institucionalizar los procesos de cambio, los procesos de debate para políticas de Estado que nos permitan esta transformación social y productiva. Robert, esa experiencia tuya en Cazapá, dice que este es el camino, digamos, ¿se consigue esos acuerdos? ¿Qué pasa cuando se mete, porque ahí están las internas de los liberales, las internas de los colorados, el intendente, el gobernador que tiene su propio... ¿Cómo manejan eso? Y se consigue porque es un tema concreto, ¿verdad? Porque realmente en Cazapá no es como decíamos que la educación tiene retorno a largo plazo. Se pueden fijar metas a corto plazo también, ¿verdad? Nosotros apuntamos a que Cazapá en las siguientes evaluaciones nacionales, el GNP 2018, ya dé por lo menos en tercer grado un salto cuantitativo importante. De ser el furgón de cola, Cazapá quiere dar saltos importantes, y eso desde el punto de vista político es un factor importante. O sea, el hecho... Genera rédito. Lo que más capilaridad tiene, más que puestos de salud y policiales, hay escuelas en este país. Sí. Entonces, el hecho de que el gobernador o el intendente, claro, eso es cierto, también es cierto, pero la capilaridad de la escuela es grande. Entonces, el hecho de que el electo político trabaje en educación, tiene de alguna manera un rédito político también a corto plazo. Y eso es lo que Cazapá se está comenzando a ver. El hecho de que el intendente financie, por ejemplo, el traslado de sus profesores desde Tabaí, por ejemplo, hasta Cazapá, ¿verdad? Fuera de época electoral, es una muestra importante de que los intendentes, en este caso, y la gobernación también, están apostando a que la educación es un factor también de rédito político. Y bueno, hay que mostrarle la cara, por así decirlo, a estos actores políticos que de alguna forma no veían eso, de modo tal que ellos puedan ahora apoyar. Y eso se está dando en Cazapá. Les invito de vuelta este viernes, los 11 van a estar, los 11 de distintos colores, apoyando a la educación en un acto, y todos se pasan la mano ahí. Yo sé que no se pueden hacer generalizaciones, Rocío, pero si tuviéramos que decir, bueno, ¿cómo es el joven paraguayo? Vamos a suponer un joven de 14, 15 años. Hay mucha diferencia entre un joven y una joven también, porque acá los números son dramáticos en relación al tema rural y urbano, ¿verdad? Absolutamente cierto. Pero intentando hacer ese ejercicio, ¿verdad? 14, 15 años. ¿Qué oportunidades tiene? Hace poco salió el informe del Foro Económico Mundial que planteaba cuáles van a ser las profesiones de éxito en los próximos años. Sí. Todo apunta a creatividad, manejo y procesamiento de datos, todo lo que tenga que ver con el tema tecnología, ¿verdad?
o sea, áreas en las que el resto del mundo está tan lejos como nosotros. O sea, hay como una oportunidad de pegar un salto de calidad. No es que tenemos que nosotros ser industriales, aprender todo y después llegamos. No, podemos pegar el salto y estar ahí. Ese joven paraguayo promedio puede pegar ese salto, existe. O sea, en todos estos números, ¿hay oportunidades también? Hay oportunidades, hay oportunidades. Lo que vemos es de que estos jóvenes, a pesar de estar fuera del sistema educativo, cuando tienen la oportunidad tal vez de reinsertarse o a una capacitación técnica, profesional o a acceder a ciertos espacios de inserción laboral que le permitan capacitarse, tienen un retorno y un performance altamente valorado por sus empleadores y por la sociedad. Entonces, nosotros creemos de que sí hay oportunidades, de que lo que se requieren una vez más son programas específicos dirigidos a esta población, en tanto y cuanto seguimos avanzando en las otras políticas de mediano y largo plazo. Pero apuntemos a ellos, apuntemos a darles acceso a salud, acceso a educación, y oportunidad de insertarse laboralmente con capacitación técnica y educación integral en la sexualidad, para que ellos puedan de alguna manera ser artífices de su propio destino y decidir cuándo y cómo quieren iniciar su vida reproductiva y que esto no sea una limitante a su propio desarrollo. Yo quiero cerrar un resumen rápido así de cada uno, pero entiendo que, o sea, esto es el dibujo de un problema, pero también es una oportunidad. Así es. Es una oportunidad. Es una oportunidad. Totalmente. No, a mí me gustaría nada más con respecto a eso también decir, hay algo que Robert siempre lo desarrollaba muy bien, que se me quedó a mí grabado. El tema de los bachilleratos. Nosotros lastimosamente seguimos sacando bachilleratos al mercado laboral que realmente no están sabiendo hacer muchas cosas. Y había un estudio que no sé si hizo Juntos por la Educación, que decía del 80% de los jóvenes que salen de los bachilleratos técnicos puros, estoy hablando de bachillerato técnico en construcciones civiles o en electricidad, se insertan al mercado laboral al año siguiente de terminar el colegio, versus el 80% de los que salen del famoso bachillerato humanístico, que se inserta recién al mercado laboral, con suerte, después de 5 o 6 años que terminó el colegio. Entonces eso es preocupante. Y creo que muchos de esos ninis están ahí porque no pueden, normalmente el nini ya no se inserta al sistema educativo formal, ya no viene. Entonces, hoy se están buscando políticas públicas de inserción laboral a través de la capacitación y hemos pasado de un SNPP, por ejemplo, que tenía cursos de cantor popular de parrillada, pero esto es real, Luis, y a lo mejor lo puede corroborar el ministro Molinas. Habían cursos de cantor popular de parrillada, nadie sabe, probablemente eran para insertar al mercado laboral a operadores políticos como instructores del curso, ¿verdad? A tener mallas curriculares de capacitación laboral que realmente están georreferenciadas de acuerdo a la producción económica de la zona. Por decirte, lo que es agricultura se lleva hacia la zona de agricultura y ya no el famoso pedicura, manicura. Es bueno eso, pero nuestros jóvenes ya no están para competir en esas áreas, ya hay mucho. Entonces, yo cerrando nomás esto, quiero decir que también es importante que vayamos repensando nuevamente el tema de los bachilleres. Para mí es importantísimo implementar algún sistema dual o ver la forma de migrar de bachilleratos humanísticos a mayor cantidad de bachilleratos técnicos, porque definitivamente es ahí donde está la posibilidad, con la ampliación del sector privado en la generación de mano de obra, de poder hacer que nuestros jóvenes trabajen, que es la principal categoría. Eso sí te puedo decir. Hoy la principal demanda de los jóvenes es trabajo. Me quedé sin tiempo, José. ¿Algo brevísimo para cerrar? Sí, aprovechar esta oportunidad del bono demográfico y ponerle más empuje a la calidad de la educación, que sea realmente una calidad con estándares internacionales y que nos permitan hacer ese salto y acortar brechas. Robert. Lo que dice el ministro es correcto, adhiero plenamente, pero como bien decía vos también, tenemos que tomar alguna acción decidida, concreta y específica para mejorar esa calidad de la educación. Y se puede. Bueno, el tiempo es, como siempre, es cortísimo, ¿verdad? Esto es apenas un repaso así rápido, pero este es un tema que tiene que llevarnos al debate como sociedad. Hay que debatir esto permanentemente. Hay plata en este momento, increíblemente nosotros tenemos plata disponible, hay recursos. Hay gente muy capacitada en el sector público. A mí me ha tocado ahora la experiencia de trabajar con gente del Estado y hay gente con ganas de hacer las cosas, que tiene la capacidad. Lo que falta es probablemente la decisión política. Y acá no hablo de un presidente, de un partido, de la clase política. Y la clase política se mueve de acuerdo con la presión social. Señores, empecemos a apretarle las clavijas a la clase política para que encuentre los resultados. Los recursos están, humanos
y de dinero. Gracias por acompañarnos para este bloque, porque enseguida tengo, para que vean que hay paraguayos que tienen éxito fuera. Y tengo que recordar rápidamente también agradecerle a la gente de Mecal Muebles. Las mejores sillas las vas a encontrar en Mecal Muebles. Breve pausa, enseguida vamos a hablar con un paraguayo exitoso para que vean que la gente que sale de acá también consigue y muy buenos resultados fuera del país. Ya volvemos. Bueno, señores, en la última parte del programa, para que vean que no todas son malas noticias, hay que decir que siempre es un lujo contar con compatriotas que demuestran que el paraguayo puede tener éxito afuera. Digo que en las empresas normalmente viene gente de afuera a ocupar cargos gerenciales. Bueno, en este caso es totalmente distinto. Estamos con un hombre que consiguió el lugar más importante de una de las compañías más fuertes en Colombia. Él es paraguayo, Marcelo Cataldo Franco. ¿Qué tal, Marcelo? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Luis? Gracias por compartir con nosotros este momento. No, por favor, al contrario, gracias por la invitación. Bueno, quiero contar rápidamente, Marcelo, el currículum no es enorme, voy a contar una parte nomás. Marcelo, encima es un chiquilín, tiene 43 años, lo digo yo que tengo 45, ¿verdad? Él es ejecutivo senior con más de 18 años de experiencia en el sector de telecomunicaciones y negocios financieros. Lideró operaciones comerciales a nivel regional y global para el grupo Millicom. Él es ingeniero informático egresado en la Universidad Católica de Asunción, para que vean que saliendo de una universidad local igual podés llegar a estos niveles de prestigio. Un MBA en la Universidad Politécnica de Madrid. Se especializó en materia de liderazgo en Harvard Business School. También estuvo, por ejemplo, entre otros, porque hay muchísimos, en Stanford, bueno, las mejores universidades del mundo. Y en este momento ha sido nombrado presidente de Tigo One Colombia. Sí. Encima la competencia que debe haber en Colombia, tremenda. Sí. Estamos hablando de un mercado mucho más competitivo que el nuestro. Sí, Colombia es un mercado grande. Colombia tiene 50 millones de habitantes, 1 millón de kilómetros cuadrados. Es un mercado bastante avanzado. Y nosotros hicimos una fusión, Tigo, Millicom, con una empresa del estado de Antioquia, la ciudad de Medellín, que se llama UNE. Nosotros proveíamos servicios móviles y ellos proveían servicios fijos, internet al hogar, televisión al hogar. Lo que sería Caco Paco, digamos. Y nuestros dos competidores privados ofrecían todo el portafolio de productos. Entonces no tenía ningún sentido que nosotros hagamos una inversión y que ellos hagan una inversión cuando que éramos perfectamente complementarios. Entonces en agosto del 2014, ahora cumplimos 2 años de la fusión, nos juntamos y con eso, con la fusión, pasamos a ser el segundo operador del mercado colombiano. ¿Cuándo te vas vos de Paraguay? ¿Cuándo empezó esto? Yo ingreso a Tigo Paraguay en el 2010 y trabajé aquí 1 año y en el 2011 fui promovido a un cargo regional en Miami, nuestra oficina regional es en Miami. Ahí estuve un par de años en Miami ocupando varios cargos. Y finalmente en el 2013, enero del 2013, me voy a Colombia. Solo para Tigo en ese momento, como responsable comercial, y después ocurre la fusión y todo el movimiento. Bueno, y ahora ocupás el cargo número 1 en Colombia. La silla caliente, sí. O sea, el jefe es Paraguay. Así mismo. ¿Y cómo reaccionan los colombianos? No, yo creo que hay un poco de todo, ¿verdad? Porque el colombiano, primero los colombianos son gente muy preparada, ¿verdad? Tradicionalmente las universidades de allá, la Universidad Javeriana, la Universidad de los Andes, son universidades que están en el top 20, top 30 de Latinoamérica. Sí. Es gente muy preparada y mucha gente estudia en el exterior. Pero yo creo que en una compañía como Tigo, en una compañía como Millicom, eso es natural. Siempre se dan las oportunidades dentro del grupo. Y bueno, a mí me ha tocado desempeñar el cargo comercial que tiene una visibilidad alta por el tema de los resultados. Se dio la oportunidad y bueno, me tocó. Cuando saliste la primera vez, Marcelo, supongo que debe haber una sensación de vértigo primero, caramba, salir de nuestro mercado, que encima nosotros nos echamos, ¿verdad?, encima todo el tiempo la maldición, ¿verdad?, azotamos nuestras espaldas, somos mediocres, somos lo peor. Salí afuera y el desafío, caramba, ahora tengo que competir con gente que, digamos, está en un mercado mucho más difícil. Sí. Mi primera experiencia afuera del país fue en Venezuela.
Yo me recibí, como bien decís, de ingeniero de sistemas en la Universidad Católica, aquí en Asunción, y tuve la oportunidad con una consultora con la que trabajábamos acá, llevarme un proyecto a Venezuela. Y es como vos decís, la primera sensación es difícil, uno no sabe a qué se va a afrontar, pero yo estoy convencido cada vez más de que los paraguayos sí tenemos la capacidad de hacerlo. Y obviamente con un estudio, complementé mis estudios con otras universidades, pero yo salí con un estudio local. La Universidad Católica en su momento ofrecía un muy buen estudio con la Universidad de Milán para el tema de tecnología, y yo no tuve ningún problema, ninguna necesidad de un conocimiento para afrontar las necesidades que me tocaron. O sea, no tuviste que hacer el famoso cursito para equipararte a... No. El nivel que yo me recibí en el 96, 97 de ingeniero aquí, y con eso automáticamente empecé a trabajar en un proyecto grande aquí. Hacíamos un trabajo de transformación para la ANDE, y de ahí pasamos a hacer ese mismo proyecto afuera del país sin ningún problema. Es más, yo creo que nosotros los paraguayos al salir estamos mucho más preparados porque tenemos esa garra, esa capacidad de aguantar mucho, de trabajar mucho para sobresalir como lo hacen, no sé, los futbolistas, por ejemplo, ¿verdad? Estás en uno de los rubros, debe ser uno de los rubros más competitivos del comienzo del siglo, telecomunicaciones. O sea, es lo que era el ferrocarril allá por el siglo XIX. Sí. Nosotros en Tigo consideramos que las telecomunicaciones es un producto masivo. En Colombia, por ejemplo, que tengo los números frescos en mi cabeza, justamente hablábamos del café recién. En Colombia el café tiene 76% de penetración. No todos los colombianos toman café. La leche tiene 78% de penetración. La cerveza tiene 80% de penetración. Las telecomunicaciones en Colombia estamos en 115%. O sea, no hay producto más masivo que las telecomunicaciones. Tenemos capacidad de distribución más grande que cualquier producto masivo. Entonces eso hace que el desafío y la competitividad sea realmente bastante fuerte. ¿Y cuál es el siguiente paso, Marcelo, en el tema de telecomunicaciones? Porque primero era el teléfono, era la telefonía celular. Ahora, digamos, el tema de la comunicación telefónica es apenas una parte ínfima dentro de lo que supone el aparato, ¿verdad? Sí. ¿Cuál es el siguiente gran desafío? El desafío es, en los próximos 15, 20 años, el mundo va a ser hiperconectado. Y cuando hablamos de hiperconectado, uno piensa el teléfono, la bandita que me mide las horas para dormir, etc. Y en realidad, cuando hablamos de hiperconectado, hablamos que todo va a estar conectado. Tu zapato va a estar conectado. Cuando vos estás parado frente al ascensor esperando para tomar el ascensor, tu zapato te va a decir anda por la escalera porque no quemaste todavía todas las calorías. Los vestidos de las mujeres van a estar conectados. La mujer va a tomar un vestido y le va a decir, no, ese vestido ya usaste ayer, no me use de vuelta. Entonces, una persona va a tener todo el ecosistema conectado, y eso requiere de una infraestructura. Requiere de un servicio de datos, requiere de mucha tecnología por detrás para que toda esa hiperconectividad funcione. Porque cuanto más conectividad hay, más complejidad hay. Entonces, el teléfono va a ser uno de los medios de todo lo otro que vamos a tener conectado en las casas. Entonces, nosotros como empresa que proveemos servicios de tecnología tenemos que estar preparados para esa evolución que lleva la ley de Moore, que siempre decía que cada 18 meses se duplicaba la velocidad de los procesadores. Esa ley se cumple exponencialmente en nuestros servicios de comunicaciones. Qué impresionante. Yo, a veces me da vértigo a mí la velocidad con que va cambiando. Para cerrar, dos cositas. Uno, producción de contenidos. Porque hoy, obviamente, esto es también contenido. La gente está buscando todo el tiempo. Sí. ¿Cómo maneja Millicom eso? Digamos, ahí entra el tema de la televisión, que está quedando obsoleta. La televisión va a hacer esto seguramente, ¿verdad? ¿Cómo tocan ustedes este tema de producción de contenido? Nosotros tenemos la visión, y en base a eso nuestra estrategia de negocio, de que el cliente es el que elige el contenido. Yo no puedo forzar al cliente a que vea un canal, a que elija una música. Entonces, nosotros nos definimos que queremos ser el supermercado de los contenidos. Entonces, ahora hicimos un acuerdo con Netflix, que va a llegar pronto aquí a Paraguay y también a Colombia. Y así como te ofrecemos Netflix, te ofrecemos todos los contenidos a los que vos quieras acceder. Nosotros somos la autopista por la cual vos elegís el contenido, y nuestra función sí es de facilitarte el acceso al contenido. Pero yo no te puedo elegir el contenido que vos querés. Sí, claro, eso me decía una hija. Me decía, yo no sé cómo vos te sentabas a las 8 de la noche a ver el noticiero, porque el canal decía que a esa hora tenía que ver el noticiero. Ella ve la noticia a la hora que se le da la gana. Sí. Para cerrar, Marcelo, ¿cómo encontraste Paraguay?
Bien, la verdad, yo mantengo muchísimo contacto, tengo muchos amigos, el WhatsApp siempre ahí con muchísimos grupos de amigos de colegio, bueno, y toda la gente que está siempre conectada, mi familia, mis padres viven acá. La verdad veo a Paraguay bastante bien, estoy muy contento porque seguimos creciendo, aprovechando la coyuntura económica de la región para crecer y con muchas oportunidades. ¿Y Colombia? Colombia ahora estamos en una situación, hay dos elementos importantes en Colombia. Primero la firma de la paz con la FARC, que eso recién comienza, ¿verdad? Lo primero que se obtuvo es el acuerdo del gobierno con la FARC, ahora pasa por todo el proceso del post-conflicto. Y lo segundo, es un país que tuvo un crecimiento económico muy bueno en los últimos 2 o 3 años, pero ahora con la coyuntura del petróleo, que es el producto principal de Colombia, ha puesto a la economía a la mitad del crecimiento, con un nivel de inflación que no esperábamos. Entonces ahí estamos peleando para adaptarnos a las nuevas coyunturas de la economía. ¿Fanático del fútbol? Olimpia. Oh, muy bien, ahí se cerraste perfecto. Mi suegro es Ever Hugo Almeida, así que no tengo opción. Bueno, no tengo opción. Otra. ¿Y en Así Colombia? En Colombia no tengo club, así que es más fácil Ni trabajar. te hace falta, si sos olimpista. De hecho, no hay ninguno que tenga 3 Copas Libertadores, entonces es difícil elegir. Marcelo, muchísimas gracias. No, gracias a vos. Bueno, señores, nosotros con esto cerramos para que vean que los paraguayos pueden tener éxito afuera y llegar al número 1 en una empresa competitiva como esta. No es moco de pavo. Que tengan un feliz resto de jornada. Políticamente Incorrecto fue presentado por Tigo 4G LTE, la red más grande y poderosa del país.